Saludos. Hoy estaremos leyendo tres historias de terror sobre carreteras. La primera se titula El pasajero del kilómetro 66. Hay carreteras que parecen no terminar nunca. Kilómetros de asfalto rodeados por montañas, bosques y una oscuridad tan profunda que incluso las luces del tráiler parecen perder fuerza. Los traileros suelen decir que la noche tiene sus propios habitantes. Algunos hablan de animales que aparecen de la nada. Otros cuentan historias sobre personas que desaparecieron hace décadas. Pero existe un rumor que casi nadie se atreve a mencionar. Dicen que en el kilómetro 66 de una vieja carretera de montaña siempre hay alguien esperando un aventón y que el verdadero problema no es recogerlo. El verdadero problema es intentar que se baje. Arturo llevaba más de 20 años manejando trailers, había recorrido prácticamente todas las carreteras del país y nunca creyó en historias de fantasmas. Para él, los accidentes tenían explicación, las desapariciones eran obra de delincuentes, las sombras que muchos aseguraban ver durante la madrugada eran producto del cansancio, nada más, solo eso. Aquella noche transportaba maquinaria pesada hacia una ciudad situada a más de 600 kilómetros de distancia. La carga era urgente y debía entregarla antes del amanecer. El reloj marcaba las 2:50 de la madrugada. La lluvia había empezado hace horas. Las gotas golpeaban el parabrisas con tanta fuerza que los limpiadores apenas podían mantener un pequeño espacio de visibilidad. El radio perdió la señal. Solo quedaba el ruido constante del motor y la lluvia. Cuando observó el letrero oxidado que anunciaba el kilómetro 66, recordó algo que un viejo compañero le había dicho meses atrás. Si alguna vez manejas por ahí de noche, no te detengas por nadie. Arturo sonrió. Puras tonterías, dijo. Continuó avanzando. Unos metros después, distinguió una figura al costado del camino. Era un hombre. Vestía un impermeable negro, completamente empapado. Tenía un sombrero antiguo que ocultaba parte de su rostro. No levantó la mano, no hacía señas. Simplemente permaneció inmóvil, esperando. Arturo dudó unos segundos. No era común encontrar personas caminando por esa carretera a esa hora. Pensó que quizás su vehículo se había averiado. Redujo la velocidad, detuvo el tráiler. El hombre caminó lentamente hasta la puerta del copiloto. Subió sin decir una palabra. Traía consigo un fuerte olor a tierra mojada y algo más, un olor parecido al hierro oxidado. Arturo intentó iniciar una pequeña conversación, pero no logró nada. ¿Todo bien, amigo?, preguntó, y solo obtuvo silencio. ¿Se quedó sin gasolina?, volvió a preguntar Arturo. Silencio otra vez. El desconocido solo miraba hacia el frente, sin moverse, sin parpadear. El ambiente dentro de la cabina comenzó a sentirse extrañamente frío. Arturo aumentó la calefacción. No funcionó. Los vidrios comenzaron a empañarse por dentro. Entonces notó algo raro. El hombre no respiraba, no podía ver el vapor saliendo de su boca, ni un solo movimiento de su pecho, como si fuera una estatua. Intentó convencerse de que era una ilusión provocada por la oscuridad, por el cansancio. Siguió conduciendo. 5 minutos después miró nuevamente hacia el asiento del copiloto. Ahora el pasajero estaba sonriendo. Una sonrisa demasiado amplia, inmóvil, sin apartar la vista del camino. Arturo sintió un escalofrío y preguntó: ¿Le pasa algo, amigo? Silencio otra vez. Encendió la radio para romper la tensión. Solo se escuchó un ruido de interferencia, después una voz muy baja. No debiste detenerte. Arturo giró inmediatamente la cabeza y la voz desapareció. Respiró muy profundamente. Quizás alguien había interferido la frecuencia, nada más. Pero cuando volvió a mirar al frente y otra vez giró la cabeza hacia el copiloto, el asiento estaba vacío. El hombre había desaparecido. Arturo frenó de golpe. Revisó la cabina. No había nadie. Las puertas seguían cerradas desde adentro. Era imposible que hubiera bajado. Un fuerte golpe sacudió la cabina desde el remolque. Después otro y otro más, como si alguien caminara encima de la carga.
Tomó una linterna, bajó del tráiler. La lluvia seguía cayendo con fuerza. Subió por la parte trasera, no encontró absolutamente nada, ni huellas, ni personas, ni animales, solo silencio. Regresó rápidamente a la cabina. En cuanto cerró la puerta, escuchó una respiración detrás de él, lenta, pesada. Giró con desesperación y no vio a nadie. Pero en el espejo retrovisor apareció el reflejo del pasajero, sentado otra vez, sonriendo. Arturo sintió que el corazón le golpeaba el pecho con violencia. Esta vez decidió ignorarlo. Pisó el acelerador. Entonces el enorme motor rugió. El tráiler comenzó a ganar velocidad. 80 kilómetros por hora, 90, 100. Necesitaba salir de aquella carretera cuanto antes. Entonces ocurrió algo imposible. Totalmente imposible. El GPS comenzó a fallar. La pantalla mostraba una sola ubicación. Kilómetro 66. Pasaron 10 minutos. Seguía marcando exactamente el mismo punto, kilómetro 66. Miró por la ventana, el mismo árbol seco, la misma curva, el mismo letrero oxidado. Había estado conduciendo durante varios minutos, pero jamás había salido del kilómetro 66. Entonces el combustible empezó a bajar demasiado rápido. Las luces delanteras comenzaron a parpadear y la sonrisa del pasajero seguía reflejada en el espejo. Sin mover un músculo, Arturo recordó un consejo que le había dicho un amigo años atrás. Nunca mires a los ojos a algo que no pertenece a este mundo. Apartó la mirada inmediatamente del retrovisor. Continuó manejando. Los golpes ahora provenían del techo de la cabina. Pasos, lentos, pesados, como si alguien caminara justo encima de su cabeza. Después escuchó unas uñas raspando el metal. El sonido era insoportable. Quiso detenerse, pero algo dentro de él le decía que si lo hacía, significaba morir. Continuó. 5 minutos más, 10, 15. De pronto apareció una gasolinera iluminada. Las luces parecían un oasis en el medio de la oscuridad. Entró rápidamente. Se estacionó frente a las surtidoras. Saltó de golpe de la cabina. Corrió hacia el empleado. Era un anciano de cabello completamente blanco. Arturo apenas podía hablar. Hay alguien en mi tráiler, dijo. El anciano no respondió, solo observó lentamente la cabina. Su rostro cambió por completo. Se presinó y preguntó en voz baja, ¿lo recogiste en el kilómetro 66? Arturo sintió un nudo en la garganta, sintió con la cabeza. El anciano cerró los ojos. Nunca debiste hacerlo, hijo, respondió. Le explicó que, durante décadas, numerosos traileros habían desaparecido exactamente en ese tramo de carretera. Todos aseguraban haber recogido al mismo hombre. Los pocos que sobrevivieron jamás volvieron a conducir de noche. Algunos terminaron internados en hospitales psiquiátricos, otros simplemente dejaron de hablar para siempre. El anciano tomó una pequeña botella con agua bendita que guardaba debajo del mostrador. Roció la cabina durante unos segundos. No ocurrió nada. Entonces se escuchó un grito, un alarido tan fuerte que hizo vibrar todos los cristales de la estación. Las luces comenzaron a encenderse y apagarse. El viento apareció de la nada y el espejo del copiloto estalló en miles de pedazos. Todo quedó en silencio. Arturo pensó que había terminado. Entregó la carga esa misma mañana. Renunció al trabajo una semana después. Nunca volvió a manejar un tráiler. Años más tarde decidió contar su historia durante una reunión de antiguos transportistas. Cuando terminó de hablar, un conductor veterano levantó la mano lentamente y dijo, eso no fue lo peor. Arturo frunció el ceño, estaba confundido. ¿Qué estaba diciendo este hombre? Y le respondió, ¿qué quieres decir? El hombre sacó una fotografía vieja. En ella apareció un tráiler accidentado junto al letrero del kilómetro 66. Entre los restos del vehículo podía verse claramente el cuerpo sin vida del conductor. Vestía la misma ropa que Arturo llevaba aquella noche. La fotografía estaba fachada 5 años antes del viaje que acababa de relatar Arturo. Desde entonces, algunos traileros aseguran que, cuando pasan por el kilómetro 66 después de las 2 de la madrugada, pueden ver un enorme tráiler detenido en la orilla. Su conductor hace una seña pidiendo ayuda.
y dentro de la cabina hay un pasajero con un impermeable negro, sonriendo, esperando a que alguien más decida detenerse por él. La historia que vamos a leer se titula Las luces del tráiler negro. Quienes pasan la mayor parte de su vida en la carretera aprenden a reconocer los peligros, conocen las curvas más traicioneras, los tramos donde suele aparecer la neblina y los lugares donde es mejor no detenerse. También saben identificar las luces de otros tráileres a varios kilómetros de distancia. Pero existe un vehículo del que nadie quiere hablar. No aparece en los registros del tránsito, no transporta mercancía, no tiene placas. Y según dicen algunos traileros más antiguos, si alguna vez observas sus luces detrás de ti, no importa cuánto aceleres, él siempre terminará alcanzándote. Julián llevaba más de 15 años conduciendo de noche. Era un hombre tranquilo, reservado y conocido por nunca rechazar un viaje, sin importar la distancia o las condiciones del camino. Aquella semana le asignaron una carga de productos electrónicos con destino al norte del país. La empresa insistió en que la mercancía debía llegar antes del amanecer. No había tiempo para descansar. A las 11:30 de la noche salió del patio de carga. Las primeras horas transcurrieron con normalidad. El cielo estaba despejado y la carretera casi vacía. Solo algunos automóviles aparecían de vez en cuando. Poco después de la 1 de la madrugada, el tráfico desapareció por completo. Durante más de 30 minutos no cruzó con ningún vehículo, ni uno solo. Era como si toda la carretera hubiera quedado desierta. Entonces las vio. Dos pequeñas luces blancas aparecieron en el espejo retrovisor. Muy lejos, pensó que era otro tráiler. No le dio importancia, pero unos minutos después volvió a mirar. Las luces seguían exactamente a la misma distancia, ni más cerca ni más lejos. Era extraño. Si ambos circulaban a la misma velocidad, tarde o temprano uno debía acercarse al otro. Sin embargo, aquello no ocurría. Durante casi 20 minutos, las luces permanecían inmóviles, siempre detrás, siempre a la misma distancia. Julián decidió aumentar la velocidad, 80 kilómetros por hora, 90, 100. Las luces continuaban ahí, como si estuvieran sujetas al mismo espacio. Sintió un ligero escalofrío. Encendió la radio, solo escuchó estática. Movió la antena, nada. La interferencia era constante. De pronto, entre el ruido, una voz muy débil logró abrirse paso. No mires demasiado tiempo por el espejo. Julián retiró la vista de inmediato. El corazón comenzó a latirle con fuerza. Pensó que había imaginado aquella frase. Intentó concentrarse en el camino. 5 minutos después observó nuevamente el retrovisor. Las luces estaban mucho más cerca, pero jamás las vio aproximarse. Simplemente ahora estaban ahí, apenas unos 100 metros detrás del remolque. Entonces distinguió la silueta. Era un tráiler completamente negro, sin logotipos, sin placas, sin luces laterales. Solo los dos faros delanteros. El vehículo parecía absorber la oscuridad. No reflejaba la luz de la luna, no brillaba. Era como una enorme sombra sobre ruedas. Julián tomó el micrófono del radio de la banda civil. ¿Hay alguien en la frecuencia? Silencio. Repitió el mensaje. ¿Hay alguien en la frecuencia? Nada, hasta que una voz anciana respondió. ¿Es negro? Julián sintió un vacío en el estómago. Sí. La voz guardó silencio unos segundos. Después habló con firmeza. No permitas que te rebase. La comunicación se cortó. Julián aceleró. El motor rugió con toda su potencia. El velocímetro superó los 110 kilómetros por hora. Era demasiado rápido para un vehículo con esa carga. Aún así, el tráiler negro seguía detrás, sin esfuerzo, sin perder distancia, sin emitir un solo sonido. Entonces ocurrió algo imposible. Las luces delanteras del vehículo desaparecieron. El retrovisor pudo quedar completamente vacío. Julián respiró aliviado. Quizás había tomado otra salida. Quizás todo había sido una coincidencia. Miró hacia adelante y casi perdió el control. El tráiler negro
circulaba ahora frente a él, apenas unos metros delante. No existía ninguna intersección, ningún lugar por donde pudiera haber adelantado, simplemente apareció. Su velocidad era lenta, muy lenta. Julián intentó cambiar de carril para rebasarlo. Cada vez que movía el volante, el otro vehículo hacía exactamente lo mismo, bloqueando el paso. Durante varios kilómetros quedaron atrapados en aquel extraño juego. Entonces vio algo que hizo que la sangre se le helara. No había nadie conduciendo. La cabina estaba vacía. El volante giraba solo. Las luces del tablero se encendían y apagaban como si alguien invisible manejara el enorme camión. Julián sintió un sudor frío recorrerle la espalda. Volvió a escuchar la radio, esta vez la misma voz anciana hablando con dificultad. Cuando frene, no te detengas. El tráiler negro redujo la velocidad. 80, 60, 40. Julián cambió el carril izquierdo para intentar escapar. El vehículo volvió a bloquearlo. 30 kilómetros por hora, 20, 10, hasta detenerse por completo en medio de la carretera. Julián pisó el freno con todas sus fuerzas. Las llantas chirriaron. El remolque comenzó a derrapar. Logró detenerse a menos de un metro del otro vehículo. Todo quedó inmóvil. Silencio absoluto. Las puertas del tráiler negro se abrieron lentamente, pero nadie descendió de él. Solo oscuridad. Después escuchó pasos. No provenían del otro camión, venían del techo de su propio camión. 1, 2, 3. Como si alguien caminara sobre él. Luego los golpes comenzaron en la puerta del conductor, lentos, 3 golpes, pausa, 3 golpes más. Julián permanecía inmóvil. Recordó las palabras del anciano, no te detengas, pero ya estaba detenido. Los golpes aumentaron, ahora parecían venir de todas partes, puertas, ventanas, techo, caja del remolque. Algo rodeaba el vehículo. Entonces, la puerta del copiloto comenzó a abrirse sola, muy despacio, como si alguien estuviera entrando. El asiento se hundió, había peso, pero no había nadie. El cinturón de seguridad se tensó por sí solo. Una respiración helada llenó la cabina. Julián cerró los ojos, estaba en silencio. Cuando volvió a abrirlos, el tráiler estaba completamente vacío y el tráiler negro había desaparecido. La carretera estaba también vacía, sin luces, sin vehículos, sin rastros. Condujo durante casi una hora sin detenerse. Al amanecer llegó a una estación de descanso. Entonces, ahí encontró al mismo anciano que había hablado por la radio. Estaba sentado junto a una vieja mesa de madera, como si lo hubiera estado esperando. Julián le contó todo. El hombre permaneció en silencio. Después señaló una fotografía amarillenta colgada en la pared. En ella aparecía un tráiler completamente negro, destrozado contra el fondo de un barranco. La imagen tenía más de 30 años. Ese camión cayó aquí hace mucho tiempo, dijo el anciano. El conductor transportaba situaciones inflamables. Perdió el control durante la madrugada. Nunca encontraron su cuerpo. Julián observó la fotografía con atención, entonces notó algo. Dentro de la cabina destruida podía verse claramente una figura, sentada al volante. Miró hacia la cámara. El anciano continuó. Después de aquella noche, muchos conductores dicen que este tráiler sigue recorriendo esta carretera. Busca a alguien que ocupe el lugar del hombre que jamás apareció. Julián decidió abandonar el transporte de carga, vendió su casa, cambió de ciudad, nunca volvió a conducir de noche. Sin embargo, años después, mientras cenaba con su familia, su hijo pequeño dejó de comer y miró por la ventana. Papá. Julián levantó la vista. ¿Qué pasa, hijo? El niño señaló hacia la carretera que pasaba frente a la casa. Ese camión negro lleva más de una hora estacionado ahí. Dice que quiere hablar contigo. Julián salió corriendo. No había ningún vehículo, solo el eco lejano de un motor. Esa misma madrugada, las cámaras de seguridad de la casa grabaron algo que nadie pudo explicar. A las 2:17 de la madrugada, 2 enormes faros aparecieron frente a la vivienda. Permanecieron allí exactamente 3 minutos. Después se alejaron lentamente. La policía revisó las grabaciones. No encontraron placas. No encontraron marcas de llantas y aseguraron que ningún vehículo había pasado por esa calle a esa hora. Pero quienes han visto el video juran que justo antes de que las luces se apaguen, puede distinguirse una figura sentada detrás del volante.
No mueve las manos, no gira la cabeza, solo permanece inmóvil, esperando, como si supiera que tarde o temprano Julián volverá a tomar el camino, y cuando eso ocurra, el tráiler negro ya no se limitará a seguirlo. Esta vez se detendrá frente a él para invitarlo a ocupar el mismo asiento del conductor. La tercera historia que vamos a leer se titula La última ruta. La noche había caído con una rapidez inquietante sobre la interminable carretera que cruzaba kilómetros de montañas, barrancos y bosques olvidados. El asfalto, apenas iluminado por los faros de los enormes trailers, parecía una serpiente negra que se perdía en la oscuridad absoluta. No había pueblos cercanos, estaciones de servicio abiertas, ni señales de vida, solo el ruido constante de los motores y el silbido del viento golpeando las cajas metálicas de los remolques. Entre los traileros había una vieja regla que nadie escribía, pero todos conocían. Si el reloj marcaba después de las 2 de la madrugada y la carretera estaba completamente vacía, jamás, pero jamás debían detenerse sin importar lo que vieran delante. No importaba si parecía un accidente, un niño pidiendo ayuda o un vehículo atravesando el camino, debía seguir avanzando. Nadie recordaba quién había inventado aquella advertencia, aquella regla. Solo sabían que quienes la ignoraban nunca regresaban. Aquella noche el cielo estaba cubierto por nubes negras, tan densas que ocultaban hasta la luz de la luna. El bosque parecía una pared negra que absorbía el sonido. Incluso los insectos permanecían en silencio. Un viejo tráiler refrigerado avanzaba lentamente por una de las pendientes más largas de la región. Su conductor llevaba más de 20 años corrigiendo aquellas rutas y conocía cada curva, cada bache y cada puente oxidado. Había sobrevivido a tormentas, derrumbes y accidentes espectaculares, pero siempre evitaba manejar por aquel tramo de la carretera, y más en la madrugada. No era por superstición, era porque demasiados compañeros habían desaparecido allí. Las historias comenzaban de décadas atrás. Un conductor afirmó haber visto un autobús escolar completamente iluminado circulando en el sentido contrario. Lo extraño era que todas las ventanas estaban cubiertas por manos pequeñas golpeando desesperadamente los cristales. Cuando el autobús pasó junto a él, las luces del tráiler se apagaron durante 5 segundos. 5 segundos suficientes para escuchar decenas de voces infantiles riendo alrededor de la cabina. Nunca volvió a conducir de noche. Otro trailero aseguró haber visto una fila interminable de personas caminando por el acotamiento. Vestían ropa antigua, completamente empapada y cubierta de barro. Ninguno levantaba la cabeza, ninguno hablaba. Cuando el camión los rebasó, el espejo lateral mostró que todos corrían detrás del remolque, a una velocidad imposible. El conductor abandonó el vehículo varios kilómetros después. Lo encontraron escondido debajo de un puente, incapaz de pronunciar una sola palabra durante el resto de su vida. Las desapariciones aumentaron con los años. Algunos camiones eran hallados perfectamente estacionados. El motor seguía encendido, las luces permanecían activas, la carga estaba intacta, pero los conductores nunca aparecían, ni una gota de sangre, ni señales de lucha, como si hubieran desaparecido en medio del aire. Las autoridades investigaron durante años, nunca encontraron una explicación. Los pocos sobrevivientes coincidían en un detalle. Todos aseguraban haber visto a un hombre extremadamente alto caminando por la orilla de la carretera. Siempre vestía un impermeable negro, siempre llevaba un sombrero antiguo y jamás mostraba el rostro, solo caminaba lentamente, como si esperara que alguien decidiera detenerse. Con el paso del tiempo, los traileros comenzaron a identificar aquel tramo con un nombre que evitaban pronunciar por radio, simplemente llamaban la última ruta, porque quien se detenía allí jamás volvía a ser el mismo, ni a ser visto. Aquella madrugada la niebla comenzó a descender sobre el asfalto. No era una niebla común, parecía deslizarse desde el bosque con movimientos lentos, envolviendo los árboles hasta cubrir completamente la carretera. La visibilidad cayó a pocos metros, los faros apenas conseguían atravesar aquella masa blanca. El conductor redujo la velocidad. La radio comenzó a emitir un ruido estático. Después aparecieron voces, no eran mensajes de otros traileros,
Parecían cientos de personas susurrando al mismo tiempo, palabras incomprensibles, lamentos, risas, respiraciones. El sonido aumentó hasta convertirse en un murmullo insoportable. Entonces ocurrió. A unos 50 metros apareció una figura inmóvil, una mujer. Vestía un largo vestido blanco completamente sucio. Tenía el cabello cubriendo su rostro. Permanecía justo en medio del carril, sin moverse, sin reaccionar a las luces del tráiler. El conductor recordó la vieja regla: no detenerse, jamás detenerse. Pisó el acelerador. La figura desapareció antes de que el camión la alcanzara. Simplemente dejó de existir, como si nunca hubiera estado allí. Pero el alivio duró apenas unos segundos, porque al mirar al espejo retrovisor, la mujer seguía detrás del remolque, caminando, sin mover los brazos, sin levantar la cabeza, y aún así alcanzando la velocidad del tráiler. Cada segundo estaba más cerca. 5 metros, 3, 1, entonces desapareció otra vez. La radio volvió a emitir un silencio. El conductor respiró profundamente, pensó que todo había terminado hasta que escuchó 3 golpes secos provenientes del interior del remolque. Golpe, golpe y otro golpe. La carga consistía únicamente en cajas selladas. No había nada que pudiera sonar dentro del remolque. Los golpes continuaron, más fuertes, más rápidos, como si decenas de personas golpearan desesperadamente las partes metálicas del remolque. Todo el remolque comenzó a vibrar. Los espejos reflejaban movimientos imposibles bajo la lona. Sombras desplazándose de un extremo al otro. El conductor decidió no detenerse, aceleró. El motor rugió con toda su potencia. La aguja de la velocidad subió, los golpes también. De repente cesaron. El silencio resultó aún más aterrador. Entonces, las luces delanteras iluminaron algo inesperado. Había otro tráiler detenido a un lado de la carretera. Era un modelo antiguo, cubierto de óxido. Las puertas de la cabina estaban abiertas. El motor seguía encendido. Las luces funcionan. La carga permanecía intacta. No había señales de violencia. El conductor había desaparecido. Nunca fue encontrado. Desde entonces, quienes recorren esa carretera aseguran que algunas noches un viejo tráiler refrigerado aparece entre la niebla, avanzando lentamente por el carril contrario. Las luces permanecen encendidas, el motor ruge con normalidad, pero detrás del parabrisas no hay nadie al volante. Aún así, el claxon suena una vez al cruzarse con otro camión, como si intentara advertirle que si sigue adelante puede pasar algo, que no disminuya la velocidad, que no mire por el retrovisor y sobre todo que jamás se detenga en la oscuridad de la última ruta, porque hay caminos donde los kilómetros no conducen a ningún destino, sino a un lugar del que ningún trailero consigue regresar. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en una próxima.